Qué maravilloso saber que en nuestra búsqueda Dios la corona. Dios hace posible esos momentos. Y aun cuando nuestra vida cristiana siempre anhela esa intimidad con Dios, no solo es habitar en su presencia. No. Y quien tiene la respuesta es precioso que podemos conocer. Así como los discípulos anhelaban estar en la intimidad y hacer 3 pabellones, pero necesitamos descender al valle. ¿Dónde? Donde tú estás, bajo las circunstancias que vivimos, porque somos el reflejo de lo que Dios hace. Y es precisamente algo que necesito compartirte, porque hay una misión que todo creyente tenemos, aunque diversa en el sentido de individualidad, porque tú y yo somos tan distintos, y a cada uno Dios nos ha llamado a realizar una labor específica con un propósito también específico, pero en cuanto a la misión fundamental y la responsabilidad de ser testigos al mundo, tenemos la misma responsabilidad. Y eso es imperativo. Jesús había estado compartiendo con sus discípulos por 3 años. Había elegido de entre la multitud a 12 hombres. Previamente había orado, buscado la dirección del Señor y eligió a 12 dentro de una multitud. Y tomó su tiempo para instruirles, para llevarles en un proceso paso a paso, para que ellos pudieran estar observando quién era Él, su persona, sus acciones, escucharle hablar y aprender de Él, mantener un contacto cada vez más cercano, permitiéndoles entender y conocer quién realmente era Él. Y eso propició entonces forjar un carácter, propiciar una necesidad de continuar con Él. Los llamó no solo para una compañía, no solo los llamó para estar con Él. Ese fue el principio de su llamado. Pero lo que vamos a leer es precisamente el resultado del llamado. Acompáñame en el libro de Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Y Jesús hace entonces una acción que va a poner a sus discípulos bajo una condición donde ellos partirían para hacer una labor
que sería la primera de muchas más. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, subraya, les dio poder, autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Wow. ¿Cuándo los envió? Es la pregunta. Porque en ocasiones nosotros creemos que el Señor tiene prisa. Y me has escuchado y voy a reiterarte, Dios nunca tiene prisa. Dios nunca tiene prisa. ¿Por qué? Nosotros somos los que tenemos prisa. El Señor no. ¿Cuándo sucedió este evento en la vida de Jesús? Es la pregunta. Habían transcurrido 3 largos años para poderlos enviar a la misión. 3 largos años. Fíjate bien. Esto implica entonces que Jesús invirtió 3 largos años para enseñarles paso a paso las verdades gloriosas del reino, para mostrarles a través de su ejemplo la conducta, el estilo de vida y cuáles deberían ser el orden de prioridades para continuar adelante, cómo debería ser su trato para con las personas. Ellos aprendieron que Jesús no veía al mundo como el mundo lo veía a él. Jesús les mostró que él veía al mundo como ovejas sin pastor, como personas heridas, perdidas, sin rumbo, en bancarrota espiritual, moral y financieramente. Y los discípulos entonces estaban aprendiendo cómo ver desde la perspectiva del Señor su entorno. 3 largos años habían estado en la escuela de la fe. Fíjate bien, 3 largos años. Jesús acababa de hacer su segundo viaje a esta ciudad. Y ahora Jesús les dice, es el tiempo de poner en práctica lo que ustedes han vivido, experimentado y conocido. Y ese es el principio de la vida cristiana. Estar con Jesús es prioridad, pero servirle es el resultado de estar con Él. Fíjate bien. A mí me agrada y amo estar con el Señor. Y cuando adoramos, como hoy, voy y busco un rinconcito y yo es como si estuviera en el tercer cielo. Yo me olvido quién está a mi lado, me olvido quién está ahí, porque es mi tiempo de intimidad, de comunión con Dios. Es ahí donde puedo hablar con Él en lo secreto y sé que Él escucha mi voz, mi oración y propicia en mi vida lo que necesito para ese momento. Mi carga se va, mis conflictos ya no tienen el peso, mi gozo se vuelve, mi paz se hace realidad, mi fortaleza se multiplica y puedo decir gracias Dios porque estás conmigo. Pero eso es solo una breve etapa del contexto general de la vida cristiana. Jesús conocía la imperiosa necesidad de extender el mensaje del Evangelio. Él les mostró cómo hacerlo, les mostró cuál mensaje y les dio instrucciones para llevarlo a cabo, propiciando que sus discípulos aprendieran qué hacer, qué decir y cómo hacerlo. De tal manera que los coloca en una posición para decir, es su turno de poner en práctica lo aprendido. Wow. La Biblia dice, no colocas a un neófito. Y a veces nosotros estamos tan empeñados en colocar personas al frente cuando nos convertimos en un severo conflicto para esas personas como resultado de su ausencia de tener el suficiente peso, raíces y para permanecer firme ante los embates de la vida. Jesús no los envió antes, por eso te menciono, 3 años Jesús invirtió para poderlos enviar. Y esa era la primera misión que ellos irían a solas. Los envió de 2 en 2. ¿Por qué los enviaría de 2 en 2? Es la pregunta. ¿Por qué? Porque uno solo, ante la oposición, podemos menguar, desalentarnos, perder la confianza y rechazarnos. Pero el principio bíblico es, 2 son mejor que
que uno. 2 levanta al otro. Y ese es precisamente lo que estaba haciendo el Señor. Los envió de 2 en 2, pero les dio recursos para hacer la obra. No los envió vacíos, no los envió con sus palabras, les envió con una autoridad delegada, escúchame bien, con una autoridad que era capaz de que en el nombre de Jesús, las mismas cosas que vieron a través de esos 3 años, ellos también las harían. Lo que habían visto en Jesús sería para ellos la escuela, la norma en la que ellos deberían moverse, en el estatus donde ellos deberían alcanzar. No podrían conformarse con algo menor. Ellos necesitaban colocar la misma actividad, condición, palabra, mensaje y los mismos hechos, porque era una autoridad derivada del Señor y en su nombre lo harían. A veces consideramos que poder y autoridad es un sinónimo. No, necesito decirte no. Nosotros confundimos estas 2 palabras porque pensamos que es algo similar. No. El poder es la capacidad, la habilidad propiciada por Dios para realizar una labor satisfactoriamente. Es decir, para tener éxito en lo que Dios dice que debemos hacerlo. Ese poder no es emanado de nuestra habilidad, de nuestra inteligencia, de nuestro seminario, no. Esa condición solo puede proceder de quien tiene el poder y la autoridad para entregarlo y hacerse real en nosotros. Ese poder es dunamis. Ese poder es donde los milagros, las acciones sobrenaturales acontecen. Y tú y yo tenemos esa misma libertad y esos mismos recursos a nuestra disposición. Pero también les dio otra palabra que es autoridad. Y la autoridad es la delegación legítima de la autoridad para realizar, generar y hacer válido todo ese contexto de poder para llevar a cabo la misión conferida. Fíjate bien. Dios nunca va a enviar a alguien a servirle sin antes equiparle y brindarle los recursos para hacer la obra. Tú y yo somos llamados a la obra del Señor. Tú y yo tenemos recursos disponibles para compartir a un mundo que cada vez está hundiéndose más en indiferencia, en un dolor enorme, en crisis, en maldad, que nada puede cambiar estas circunstancias. No hay gobierno que pueda cambiar, no hay ningún país que tenga la solución. No existen recursos físicos, naturales, ni aún científicos para lograr cambios en la sociedad, porque la naturaleza humana no depende de condiciones humanas. La única libertad que una persona puede experimentar y tener es cuando conoce a Cristo, y esa libertad lo hará libre exactamente. Fíjate bien. Jesús sabía exactamente que en las ciudades aledañas se necesitaba extender ese mensaje, por eso los envió. Jesús no podía llegar a todos los rincones. Preparó a los suyos para delegarles una misión temporal momentánea. Y esa misión nos da a nosotros la oportunidad de darnos cuenta que el propósito de Dios continúa vigente. No necesitamos colocar nuestros ojos en el poder, porque en ocasiones nosotros creemos que las manifestaciones son la evidencia de. No. Esos son recursos que el Señor nos dio para simplemente ser los medios para completar y realizar la obra que tenemos. La prioridad del envío no fueron las señales. La prioridad de enviar a otros fue predicar el mensaje del Evangelio. Fíjate bien. Y lo que más nos debe interesar, y debemos movernos en la vida del Espíritu, lo que más nos debe interesar es aprender a conocer quién es nuestro Señor y entender que tú y yo somos llamados, al igual que esos 12, hacia todo lugar donde el Señor nos envíe, en tu área laboral, estudiantil,
en tu área de relaciones humanas, justo ahí es donde necesitamos compartir ese mensaje. Y ese mensaje no debe estar supeditado a nuestra posición personal. No debemos tratar de minimizar, disminuir su contenido para tratar de atraer a las personas para hacerles sentir bien, porque hoy tenemos un conflicto grave en la vida cristiana. Confundimos multitudes, que eso puede ser grato, pero el punto no son las multitudes. Lo que esas multitudes necesitan no es escuchar un buen mensaje motivacional. Esas personas no necesitan simplemente escuchar que Dios los ama y que Dios los va a bendecir. Esas multitudes necesitan conocer el mensaje glorioso del Evangelio, que es conocer a Cristo Jesús. Nacer de nuevo es el propósito. Ese mensaje no debe estar supeditado a nuestra posición de ver la vida. No podemos ni deberíamos intentar disminuir los estándares de esa palabra. Fíjate bien. El propósito no es señalar, condenar o etiquetar a las personas. El propósito por el cual tú y yo somos creyentes es porque tenemos un mundo dolido, un mundo en caos. Tenemos personas que aun cuando tú y yo las vemos sonrientes, dentro de ellos hay un quebranto enorme, hay un dolor, una angustia, temores. Y necesitamos compartir la riqueza que tú y yo tenemos. ¿Cuánta gente cruza por nuestro camino y por diversas razones guardamos silencio? ¿Cuántas personas? Tú y yo tenemos una misión especial. No es salvar al mundo. La misión fundamental es compartirles lo que tú y yo somos, lo que vivimos y lo que hay dentro de nosotros. El mensaje del Evangelio entonces no debe estar supeditado a la cultura, al entorno social. El mensaje del Evangelio es el único siempre y lo será siempre. Y cuando tú y yo compartamos ese mensaje tendremos resultados como lo dice la palabra de Dios, porque esa palabra es viva y es eficaz. Sembrar con inteligencia es nuestra necesidad. Porque cuando solo decimos, ya sembré, Jesús mostró que las aves del cielo pueden venir y comerse todo lo que se siembra. Entonces tenemos que aprender a sembrar con claridad esa semilla para que en su tiempo produzca el fruto. Dios nunca va a enviarnos a un lugar sin recursos, sin equiparnos, sin prepararnos. En otras palabras, tú y yo tenemos los mismos recursos disponibles para hacer la obra donde Dios nos ha colocado. El Espíritu Santo es quien hace posible todas esas acciones de sanidades, milagros. Pero no dependemos de los milagros. El mensaje prioritario es comunicar el mensaje del Evangelio. Recuerda. A veces nosotros le damos más importancia a las manifestaciones que al mensaje. Y en ocasiones no hay ni siquiera un mensaje en esas manifestaciones, solo son acciones más carnales y fuera de control que en realidad la vida del Espíritu. Yo creo en milagros, por supuesto que creo en milagros. Oramos por las sanidades, por supuesto que oramos por sanidades, pero necesitamos mantener el balance. Las manifestaciones, los recursos o los dones son herramientas, no son el fin. Son medios para compartir, son medios para que el mensaje glorioso del Evangelio sea el centro total. Qué importante que tú y yo aprendamos entonces que aun cuando tenemos recursos disponibles y en algún momento no sean una manifestación, eso no va a inhibir el poder del Evangelio. Jesús no los envió a ser sanadores, porque Jesús mismo se desligó de buscar una posición donde la gente lo conociera como el sanador.
¿Y cuántas veces hoy tenemos que, venga por su milagro? ¿No? Aquí oramos y usted va a ser libre de deudas. Dices, no. Cuando vinieron a buscar a Jesús para hacerlo rey, Jesús les mostró a sus discípulos que no es la popularidad, que no es una posición de jerarquía. Jesús se desligó de todas esas condicionantes para mostrarnos a ti y a mí en tiempos actuales que el Evangelio no es la búsqueda de una posición, de un enriquecimiento o de una jerarquía o autoridad, sino es llevar libertad a los cautivos. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que la iglesia necesita volver a recordar. No fuimos llamados a buscar posiciones elevadas. Dios es quien lo da. Tú y yo somos llamados a propiciar, inundar nuestro ámbito donde nos desenvolvemos con el mensaje del Evangelio. Si tú y yo dependiéramos de los milagros, la gente, como hizo con Jesús, lo buscaba por interés, no por ser quien era. ¿Por qué lo quisieron hacer rey? Porque les dio de comer. Porque ellos estaban diciendo, por fin tenemos a alguien que nos va a dar dinero, comida, bienestar, y no tenemos nada que hacer. ¿Te das cuenta? ¿Qué necesitamos tú y yo hoy como iglesia? ¿Conocemos el Espíritu Santo? ¿Tenemos los dones? ¿Vivimos en la vida del Espíritu? ¿O hemos olvidado que tenemos recursos para hacer la obra? Nuestra labor no depende de acciones netamente humanas. Los recursos que Dios colocó están a nuestra disposición, pero requerimos invertir tiempo en buscar, en que el Señor nos llene para lograr hacer la obra. Los tiempos son difíciles hoy. ¿Cómo contrarrestar las condiciones que vivimos? ¿Cómo alentar a personas que están bajo crisis, angustia, bajo estrés? ¿Cómo ayudar a las personas? Necesitamos el mensaje que puede penetrar a lo profundo de su vida, a enseñarles o mostrarles que en el Señor pueden tener primero perdón. Si algo la gente necesita, y puedo decirte con mucha certeza que el gran problema que la gran mayoría de personas tiene es la necesidad de ser perdonada o de perdonarse ellos mismos. Hay un gran caos en las personas. Tú y yo no nos queremos dar cuenta porque solo vemos la superficie, solo vemos sonrisas, pero en realidad lo que vive dentro de esas personas es una gran necesidad de tener un cambio radical en ellos. Y el mensaje del Evangelio es el único capaz de transformar vidas, como lo está haciendo contigo y conmigo. El Señor está transformando nuestra vida día a día. ¿Pero qué? ¿Los milagros son entonces el foco central? Permíteme decirte, no. Por eso mencioné, ¿creo en milagros? Claro que creo en milagros y oro por milagros. Pero los milagros no son la evidencia fundamental de que Dios ha enviado a alguien o que es de Dios. Porque por lo general creemos que cuando suceden acciones, hablando de algo diferente a un milagro, creemos que es porque Dios está ahí. Pero entonces, ¿por qué diría el Señor en Mateo 24:24 unas palabras que espero las tengas? Mateo 24:24. Jesús está hablando de los últimos tiempos, mostrando las condiciones que hoy vivimos, acerca de condiciones que se van a vivir, se viven y se vivirán. Fíjate lo que dice, porque se levantarán falsos maestros, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. 2 Corintios 11, Pablo está escribiendo
que no es de sorprenderse, porque el mismo enemigo se transforma en ángel de luz y sus ministros están dentro de la iglesia. Escucha bien, hoy dentro de la iglesia en Guadalajara, en México, en el mundo, están infiltrados muchos de esos ministros, desviando y cambiando la historia del evangelio para establecer otro rumbo en la vida de esas personas. Así que los milagros no es la evidencia de conferir que Dios lo envió o que es de Dios. Escucha bien. No es que no creamos en milagros, pero no son los milagros los que hacen el evangelio. La predicación del evangelio puede propiciar que el Señor obre milagros. ¿Y cuál es el propósito del milagro? Dar al Señor toda la gloria y toda la honra y propiciar vidas transformadas. Pero los milagros no cambian personas. Los salvan en un momento dado de algo inminente, pero eso no implica una transformación total. Y la iglesia necesita recordar, no son los milagros lo que necesitamos, es la vida del Espíritu que en nosotros sea una realidad. Porque Dios continúa obrando, Él es el todopoderoso, Él es el creativo, Él continúa teniendo todo en sus manos. Pero requerimos darnos cuenta entonces que en ocasiones no tenemos el balance para darnos cuenta que el mensaje del evangelio es la prioridad. Y entonces Dios puede obrar milagros, por supuesto. Los hemos tenido en la iglesia cuando escuchamos testimonios de lo que Dios hace. Pero es como resultado de la exposición del evangelio, de la palabra. Tengamos cuidado con esta condición, pero el propósito es entonces lo que Jesús envió a estos hombres. Los envió a una labor momentánea, temporal, después de 3 años. ¿Por qué? Después de años. ¿Por qué no los envió al inicio? Tenemos que darnos cuenta entonces que ni el mismo Señor Jesús tenía prisa. Necesitamos entonces preparar, aprender, a conocer al Señor para poder hablar entonces de esto. No significa que cuando te conviertas después de 3 años voy a empezar a predicarle a los míos, no. ¿Qué hizo el Señor con el endemoniado gadareno? Él dijo, Señor, permíteme quedarme aquí. He encontrado la libertad, he llegado a mi vida plena. Estoy consciente que tú eres la fuente, que tú eres el Mesías, que tú eres mi Dios, mi Rey, que en ti está todo lo que necesito. Y el Señor Jesús le dijo, es cierto, pero ¿sabes qué? Vete a tu casa, a los tuyos, y compárteles, fíjate lo que dijo, lo que Dios ha hecho contigo. No todo lo que debes conocer, lo que Dios hizo contigo. Ese es el principio de la comunicación del evangelio, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho conmigo. Quizás no tengo todo el conocimiento, quizás no estoy en el instituto teológico, pero lo que algo puedo decirte y que nadie puede negar es la obra que Él ha hecho en mi vida. Ese es el principio de la comunicación del evangelio. Y nos toca como responsablemente aprender cada vez más de Él para entonces comunicar con mayor efectividad ese mensaje glorioso. Y es que en cualquier momento lo puedes compartir. Estás en el mercado y a veces se ofrece, lo compartes. Estás trabajando y se abre una puerta y compartes. En cualquier ámbito. Porque las personas están ávidas de buenas noticias. Las malas noticias todos los días está impregnada la ciudad. Pero las buenas nuevas es lo que el mundo necesita. Recuerda, les dio poder y autoridad. Y eso no fue como una sola ocasión. Posteriormente envió otros 70. Y así sucesivamente, ¿por qué? Porque el mensaje del evangelio requiere mujeres y hombres dispuestos a invertir tiempo para compartirlo. La medida de la necesidad del mundo es la medida del envío de obreros.
Fíjate bien, la medida de la necesidad del mundo es la medida del envío de obreros del Señor. Por eso Jesús les enseñó a sus discípulos, oren por obreros, que Dios levante obreros. Nunca lograremos alcanzar por completo al mundo a menos que no estemos dispuestos a iniciar en el mundo donde nos desenvolvemos. Pero la pregunta que tú y yo debemos hacernos es, ¿realmente la vida del Espíritu es una realidad en nosotros? Podemos hablar bien del Espíritu Santo, pero ¿se manifiesta en nuestra vida? A veces no nos atrevemos a orar por una sanidad porque, como que en Dios en su soberanía lo va a hacer. Sí, pero tú y yo necesitamos poner en práctica lo que sabemos. Jesús les enseñó, vayan, sanen, quebranten todo lazo del adversario, derroten todo lo que el enemigo ha tratado de tener cautivo. Ustedes son llamados a ser libertadores. Era lo que Jesús estaba hablándole a sus discípulos. Y es lo que necesitamos hacer. Cuando alguien está enfermo, vamos orando. Hay una necesidad, vamos orando. ¿Por qué? Porque somos los que conocemos y la práctica es la que hace la posibilidad de llevarlo a cabo. No nos cansemos. Se murió la tía de mi cuñada. Y me dice, está en el hospital, todavía no. Y estábamos ahí, le digo, pues vamos. Pues ya estaba tendida ahí y no llegaban todavía los camilleros por ella. Y le digo a mi cuñada, vamos orando para ver si Dios la levanta. ¿Qué perdemos? ¿Qué perdemos? Nunca vas a saber qué es lo que Dios puede hacer, a menos que no te encuentres a veces en condiciones adversas, críticas, contrarias, que solamente tú estás con una fe capaz de moverse por encima de lo que no puedes ver, pero sabes que quien está contigo sí lo puede hacer. Eso es lo que Jesús envió a sus discípulos a un mundo difícil, porque Jesús no estaría con ellos. Les delegó la autoridad porque ellos estarían en el nombre de Jesús haciendo lo que habían visto hacer a Él. Así que cuando estamos en el hospital, le digo a mi cuñado, voy a orar por ella. Con unos ojos. Oré y le pedí, Señor, tú tienes el poder de darle la vida. Y oramos para que si no es salva, le des una oportunidad y clamamos al Señor. ¿Y qué crees? No pasó nada. No pasó nada. ¿Limitó mi fe? No. ¿Me desanimé? No. Por el contrario. Necesito más del Señor para que en su tiempo y su momento Dios lo pueda hacer. Y no es para concederme un deseo. No. Es porque en su soberanía Él lo puede hacer. Pero mi responsabilidad es hacer lo que debo hacer. Yo no puedo sanar a nadie, pero debo orar y Dios lo puede sanar. ¿Te das cuenta? Esa es la dimensión a la que tú y yo somos llamados, a movernos en otra esfera más arriba de nuestra capacidad intelectual de interpretar las cosas. Esa señora ya estaba declarada clínica, médicamente, sus funciones fisiológicas concluidas. Pero ¿qué si Dios lo hubiera levantado? A lo mejor me caigo yo ahí. No sé. Pero eso era lo que esperamos. Qué importante es entonces que tú y yo aprendamos que los recursos que Dios da están disponibles. No nos limitemos. Decidamos movernos en la esfera de la obediencia. Dice que si oramos, los discípulos habían visto cómo liberar cautivos, cómo liberar a personas endemoniadas.
Vieron cómo Jesús les daba libertad a esas personas y eso fue lo que hicieron. Eso es lo que se espera de nosotros hoy en día. No tenemos que ir a buscar que donde tú y yo estamos, las cosas se presentan solas. Pero ¿qué debemos hacer? Las obras que Jesús dijo que haríamos. Vayan, compartan, liberen a los cautivos. Tú nunca vas a saber cuánta fe tienes o qué es capaz de alcanzar tu fe, porque solo en ocasiones cuando estamos bajo presión, bajo crisis, bajo circunstancias adversas, es cuando esa fe alcanza un nivel de fortaleza porque sabe que es lo único que tiene para clamar a aquel que pueda librarla de toda angustia y quebranto que vive. Y eso es algo que necesitamos llevar a cabo. Tu labor, mi labor, no es hablar de la iglesia, no es hablar de alguien, es comunicar el amor, el perdón y la vida de transformación del Señor. Esa es nuestra labor. Y si en medio de esas circunstancias hay una necesidad, podemos orar y Dios puede obrar, Dios puede hacerlo. Pero la prioridad no es el milagro. Esos son los medios, son recursos, son avenidas donde puede transitar la veracidad y la predicación del Evangelio como en ese ámbito apostólico. Pero recuerda, Dios nos ha abierto el camino. No nos envía vacíos, no nos envía a la guerra sin antes prepararnos. Nos da un curso, no solo propedéutico, nos da un curso práctico y nos da recursos suficientes para hacer frente a las circunstancias. Hagamos entonces nuestro llamado una misión permanente. Hagamos lo nuestro. Dios nos dé gracia y nos dé sensibilidad para darnos cuenta cuando hay una necesidad, un discernimiento para entender que hay personas que en medio de su alegría o aparente alegría hay una necesidad enorme. A veces una palabra es el indicativo. En una conversación hay una palabra que denota una condición y es donde podemos entonces aprovechar el momento. Compartamos el mensaje. No hay persona en el mundo, por poderosa, rica, académicamente superior, que no tenga necesidad de Dios. Todo mundo necesitamos a Dios. ¿Quién llevará el mensaje? ¿Quién comunicará el mensaje? Hoy tú y yo tenemos años en el Señor. Tenemos las instrucciones, el manual de cómo hacerlo. Tenemos el mensaje que no cambia a lo largo de los años. Nos dijo que es cara a cara como debemos hacerlo. Mira, ni aún hoy que tenemos tanta ciencia y tecnología, todavía no es capaz la tecnología de alcanzar al mundo con el Evangelio. O en otras palabras, no se ha convertido el mundo teniendo tanta tecnología. Pero lo que sí puede tener impacto en la vida del mundo es ver a personas transformadas por el poder de Dios. Personas como tú y yo, personas ordinarias, que tenemos labores, responsabilidades, las cumplimos, pero que vivimos de una manera distinta como resultado de quien vive y reina en nosotros. Tú y yo somos llamados a continuar la labor de predicar el Evangelio. Tú y yo somos llamados a inundar este mundo con las buenas nuevas. Somos llamados a llevar vida a quien no la tiene. Recuerda, tú fuiste llamado a llevar luz a los que viven en tinieblas. Tú fuiste llamado a llevar libertad a quien está cautivo. No fuimos llamados a ser superpersonas, ni a tener una posición ni una popularidad. Simplemente fuimos llamados como personas ordinarias para que Dios haga obras extraordinarias a través de las personas ordinarias. Qué tremendo. Y es justo ahí donde Dios sea exaltado y glorificado. Dios ya nos dio recursos, aprovechémoslos. Aprovechémoslos. Porque a veces, para concluir, cuando oramos, ya sabía que el Señor no lo iba a sanar, ¿no?
¿O no? ¿Para qué oramos? Porque a veces estamos en una reunión y, bueno, Señor, si es tu voluntad que lo sanes, sí es la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la prioridad cuando estamos orando? Señor, primero conocerlo, que la persona conozca al Señor. Y posteriormente, tu palabra dice que si oramos por sanidad, pero Dios determinará, pero no podemos tú y yo anticipar un no. ¿Te das cuenta? Mejor no oramos. Si ya sabemos que no va a sanar, ¿para qué oramos? Entonces, ¿cuál es el propósito? Saber que Dios puede obrar en su perfecta voluntad, pero Él es soberano para definirlo. Pero a ti y a mí nos compete hacerlo. Imagínate si hubiera un endemoniado, ¿qué va a hacer? ¿Es tu voluntad que sí se quede, Señor? ¿Te das cuenta? Es por eso que necesitamos cada día tener más comunión con Dios. Porque en su presencia hay revelación. En la intimidad, Él revela sus secretos. Él disipa nuestras dudas, aclara nuestras incógnitas y nos muestra el camino. Ese es el secreto del cristiano, estar con Él y entonces descubrir lo que se debe hacer. Estos 12 fueron y tuvieron una misión exitosa, porque solo hicieron lo que vieron en el Señor y lo que les ordenó fue lo que hicieron. Lo hicieron a la manera, en el nombre y en la autoridad delegada de Jesús, y de esa manera fue como las cosas sucedieron. El Señor nos ayude a ti y a mí a ser testimonios a este mundo, a ser testigos. Y recuerda, nuestra labor es de por vida. Somos tú y yo testigos de Jesús hasta el último suspiro. En donde estemos, seguir diciendo, Jesús es mi Señor, mi Rey, mi Salvador, y tú necesitas a Él, Jesús. ¿Sí? ¿Cómo concluir? Es decir, ¿cómo ser útiles? ¿Cómo ser más productivos? ¿Cómo ser efectivos? No se trata de un curso, de una metodología. Señor, llénanos para ser útiles para tu obra. ¿Quieres cerrar tus ojos? Señor, esa labor de los 12 no fue algo circunstancial. Previamente los preparaste, instruyéndoles qué hacer, cómo hacerlo. Les delegaste tu autoridad y el poder para cumplir satisfactoriamente la función. Y en tu nombre salieron, accionaron, y tú estabas ahí respaldando cada acción, Señor. Mi Dios, ayúdanos a cumplir ese propósito. Enfrentamos un mundo cada día con un alto grado, Señor, de oposición, en dolor, en crisis, y en ocasiones no alcanzamos a descubrir cómo entrar, cómo tocar, cómo llevar el mensaje, mi Dios. Abre nuestro entendimiento, prepara citas divinas, mi Dios. Esas personas se están muriendo en vida, se están desmoronando, Señor, cada día. Y están buscando por otros medios y son esclavos de lo que están buscando, Señor. No encuentran libertad. Tú eres el libertador por excelencia, Señor. Ayúdanos a ser testigos. Ayúdanos a comunicar con efectividad ese mensaje, donde la vida del Espíritu reine en nosotros, Señor. Donde esos dones continúen fluyendo con libertad. Donde tú respaldes la predicación del Evangelio con milagros, sanidades, mi Dios. Donde tu nombre sea exaltado y glorificado. Y entendemos que la prioridad del creyente es proclamar el mensaje de vida, el mensaje de perdón, el mensaje de transformación. Ayúdanos, Señor, a mantener firmemente esa palabra sin contaminar, sin comprometer. Antes, mi Dios, mantener la pureza de esa palabra y continuar sirviéndote, Señor. Despierta en nosotros
esa pasión, ese fuego. Despierta en nosotros, mi Dios, ese deseo de llevar vida a quien está en necesidad. El valor para hacerlo, Señor. Padre, te damos gracias y permite a cada uno de nosotros contribuir para ver a otras personas rendidas a tus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones.